¿Qué es un gobierno? El gobierno es el conjunto de órganos ejecutores del poder público del Estado que realizan la voluntad de éste ordenando y manteniendo un régimen con arreglo a la Constitución. Las diferencias entre el Estado y el gobierno es que el gobierno es particular, el Estado es general. El gobierno es parte del Estado y el Estado es parte de la nación. El gobierno es de carácter positivo y el Estado es de carácter abstracto. La característica de un gobierno es velar por la paz, la justicia y la seguridad nacional basada en la libertad individual que confiere el uso racional de los derechos de cada cual y el cumplimiento de los deberes de todos. La misión del gobierno es crear un sistema de autoprotección social para y con todas las personas que viven en el Estado que sea seguro a largo plazo, autofinanciable, de calidad y sin corrupción. Prioritariamente asegurar el futuro de la salud, educación y vivienda. ¿Qué es una dictadura? Es el poder ejercido por una persona o grupo al margen o por encima de las leyes, sin sometimiento a fiscalización ni control democrático alguno. Es una modalidad de gobierno que, invocando un pretendido interés público, identificado en la realidad con intereses de grupo, prescinde para conseguirlo de la voluntad de los gobernados. La dictadura excluye u obvia, cuando no la elimina, una división de los poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial, implicando la restricción o supresión de las libertades de expresión, reunión y asociación. Para que el concepto de dictadura quede más claro, es necesario retornar a sus orígenes etimológicos romanos, donde la dictadura es una interrupción temporal de la vigencia de las instituciones legales, asumiendo en el ínterim el poder un individuo o grupo de individuos revestidos de una potestad legislativa que excede el ámbito normal de competencia del legislador en el marco de un Estado de Derecho dotado de un sistema constitucional. Según los filósofos clásicos Aristóteles y Platón, la marca de la tiranía es la ilegalidad, es decir, la violación de las leyes y reglas preestipuladas por la ruptura de la legitimidad del poder. Una vez en el comando, el tirano revoca la legislación en vigor, sobreponiéndola a las reglas establecidas de acuerdo con las conveniencias para la perpetuación de este poder. Los tiranos son los dictadores que ganan el control despótico, social y político por la fuerza y el fraude. La intimidación, el terror y la represión de las libertades civiles se encuentran entre los métodos utilizados para obtener y mantener el poder. La sucesión en este estado de anarquía es normalmente muy difícil. ¿Qué es el fascismo? Es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial. Los militares del fascismo se denominaban camisas negras. Solo se puede dar en periodos revolucionarios y en periodos de grandes crisis sociales cuando no es posible ningún arreglo pacífico entre las clases, cuando la salida no puede ser otra que o fascismo o socialismo, o lo que es lo mismo, o victoria de la reacción o victoria de la revolución. El fascismo tiene corta duración, cuando la burguesía ha aplastado al movimiento obrero y no necesita mantener un movimiento de masas fascista, el régimen evoluciona hacia una dictadura policíaco-militar. En esta fase, la clase dominante se puede encontrar con el problema de una posible rebelión de los elementos que cautivó con su demagogia cuasi revolucionaria. Este se caracteriza por ser anticomunista, antiliberal, oponerse a la democracia de partidos, a la pluralidad y a la variedad. Exalta el sentimiento irreflexivo y promueve la unidad de la patria ante todo. Promueve también en lo económico un tipo de capitalismo corporativista. Utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder en el que se concentra todo el poder. ¿Qué es el comunismo? Estado social en el cual no existe ni la propiedad privada de los medios de producción, ni el Estado, ni las clases sociales. En él, un grupo humano no explota a otro ni lo hacen entre sí. También se entiende por comunismo la doctrina que aboga por el establecimiento de tal estado social o que asevera que el mismo será inevitablemente el estado del futuro. Estas sociedades permiten el reparto del trabajo en función de la habilidad y de los beneficios que éste conlleva en función de las necesidades.
La sociedad comunista supone que, en último término, no se necesita que haya un gobierno coercitivo. La sociedad comunista no tendría por qué tener legisladores, ya que la sociedad entera tendría un único objetivo en común. El comunismo como movimiento debe luchar por medio de la revolución para lograr la abolición de la propiedad privada. La responsabilidad de satisfacer las necesidades públicas recae en la sociedad misma, que se consigue con la autogestión racional de todos los recursos. La sociedad comunista atraviesa en su desarrollo por dos fases: el socialismo, su primera fase inferior, y el comunismo, la segunda fase superior. El socialismo y el comunismo son dos estadios del desarrollo de un modo de producción que se diferencia entre sí por el grado de madurez. La base económica del socialismo y del comunismo es la propiedad social sobre los medios de producción, la gran industria productora de máquinas organizadas en base a un plan único de la economía nacional que no conoce la competencia, la anarquía y la crisis. Diferencia entre gobierno democrático y dictadura. Si observamos su significado desde el punto de vista etimológico, ya notamos una diferencia esencial entre ambos conceptos. Democracia es el gobierno, cracia, del pueblo, demos, mientras que dictadura es la actividad, ura, de quien indica o apunta, dictare. Ambos sistemas tienen algo en común, ya que son formas de ejercer el poder, y también que tanto uno como otro pueden o no gozar de legitimación, o sea, de aceptación popular, ya que las democracias representativas, si bien invisten de poder al candidato que el pueblo votó, a veces sus malas medidas de gobierno hacen que pierda credibilidad, y en las dictaduras, cuando los militares toman el poder, tienen apoyo de un sector del pueblo, que a veces acompaña algunas de sus decisiones, por convicción o por miedo, pero cualitativamente son muy distintos a la hora de señalar cómo llegan al poder, cómo desarrollan esa actividad y en quién reside ese mando. En la democracia el poder es del pueblo, que lo ejerce por sí mismo en las democracias directas y delegándolo transitoriamente en los representantes que la mayoría votó en las democracias indirectas o representativas, o con delegación representativa y algunas intervenciones populares directas. En las dictaduras, el poder es del dictador, que lo tomó por la fuerza, en general a través de un golpe militar con el que consiguió derrocar al gobierno que estaba en el poder. En la democracia existe división de poderes como garantía de control sobre el abuso al que puede llevar la ostentación del mando. En las dictaduras, quien o quienes gobiernan poseen el poder o autoridad total para hacer y aplicar las leyes, que dictan para que el pueblo las cumpla, sin atenerse a ellas los dictadores, cuyo poder no conoce límites legales. Otra característica es que en las democracias es el respeto por los derechos de los ciudadanos, que solo pueden ser restringidos si así lo exige el orden público y las buenas costumbres, y a través de leyes generales que aseguren a todos imparcialidad en esos límites. En las dictaduras, los derechos ciudadanos se dan o restringen según lo disponga la autoridad, resultando especialmente afectado el de la libertad de expresión y, en mayor o menor medida, todos los demás derechos, ya que se suspenden las garantías constitucionales. Democracia moderna. El término democracia viene del griego y significa el gobierno por la gente. Los elementos claves de una democracia moderna son una constitución que define los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones en la política. La separación, o mejor dicho, la distribución de poderes entre el Parlamento, el gobierno y los tribunales. Los derechos iguales, la abolición de la esclavitud y de los privilegios, y el derecho igual de voto. En la democracia moderna, con la existencia de estructuras estatales, con repúblicas estructuradas para sociedades integradas por millones de ciudadanos, la opción hasta ahora conocida es la democracia indirecta, la democracia liberal, que ha permitido resolver un añejo problema, el de conjugar el sistema democrático con la seguridad de la libertad individual del ciudadano, lo que ha significado la instauración del sistema democrático constitucional. Existen diversos tipos de democracia, entre ellos la democracia directa o pura, indirecta o representativa, semidirecta, parcial, constitucional y parlamentaria. Gobernabilidad y legitimidad.
La gobernabilidad se refiere a la eficacia, la calidad y la buena gestión del Estado, la cual le proporciona la legitimidad necesaria. La gobernabilidad se vuelve relevante a partir de su vinculación con el desarrollo económico. Para el Banco Interamericano de Desarrollo es importante una relación más eficiente entre mercado y Estado e incorpora la dimensión de la gobernabilidad como elemento esencial de la estrategia de desarrollo, vinculando a este concepto la responsable y honesta administración del Estado y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre lo público. ¿Cómo fue la evolución del ciudadano de súbdito a cliente? Para la administración pública actual, el ciudadano ha ido perdiendo la condición de súbdito y adquiriendo la condición de cliente, que demanda más y mejores servicios de su gobierno y un desempeño más eficiente de sus funcionarios, porque paga impuestos, vota y está consciente de sus derechos. La administración pública se ha ido transformando. Las prioridades y planes de gobierno han sido sustituidos por las políticas públicas, mismas que son constituidas por las acciones emprendidas por el gobierno y la sociedad de manera conjunta. Así que, básicamente, pasamos de súbditos a clientes desde el momento en que se le hace saber a los ciudadanos que tienen derechos, pero sobre todo que pueden ejercerlos. Políticas públicas y participación ciudadana. Las políticas públicas son acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental tanto al interior como al exterior del aparato público a partir de 4 supuestos: el interés público, la racionalidad, la efectividad y la inclusión. Tales premisas se logran a través del uso racional de los recursos públicos, la focalización de la gestión gubernamental a problemas públicos acotados y la incorporación de la participación ciudadana. La participación ciudadana es el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política. Esta participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad que se quiere construir. ¿Qué es la responsabilidad pública? Existen 3 concepciones de la responsabilidad en la vida pública. En primer lugar, estaría la responsabilidad política. En una democracia, esta responsabilidad se regula en las constituciones y ordenamientos legales cuando exigen a los gobernantes y miembros de las instituciones que rindan cuentas ante los parlamentos y o tribunales. Los actos de los políticos en el ejercicio de sus cargos deben ser evaluados y juzgados según las normas especificadas. Pero existe otro tipo de evaluación de la responsabilidad política. Nos referimos a la electoral, aunque sin repercusiones jurídicas. En segundo lugar, nos referimos a la responsabilidad moral. Este tipo de responsabilidad se vincula no a las leyes u ordenamientos, sino a sistemas éticos, que son empleados como referencia para evaluar una determinada conducta, así como las acciones, ya sean por su realización o por su omisión. Es una responsabilidad que tiene mucho que ver con la conciencia personal. Un personaje público ha podido cometer un delito que ha prescrito según la ley, pero en realidad esa conducta sigue siendo moralmente reprochable. En este país es muy común que el nivel de responsabilidad moral sea bajo en la vida pública, debido a muchas causas y entre ellas la falta de una tradición ética en la vida pública, política y económica, que es fruto de una nula educación democrática sobre la importancia del servicio y el compromiso y por el peso de un pasado dictatorial ajeno a todo tipo de conciencia moral. En tercer lugar, sería la responsabilidad social, que alude a la obligación o compromiso que un individuo o entidad adquiere de responder ante la sociedad por las consecuencias de sus acciones. El problema de este tipo de responsabilidad es que no está regulada por leyes y apela a las buenas intenciones de la persona u organización. Muchas empresas y bancos aluden a esta responsabilidad, aunque termine siendo un simple recurso publicitario sin más consecuencias reales. Relación entre responsabilidad gubernamental y participación ciudadana. El aumento de la distancia entre la sociedad civil y las instituciones lleva consigo un proceso complejo que no solo tiene que ver con la pérdida de la confianza,
sino también con la poca participación de los ciudadanos en la vida política de una región. En palabras de Mauricio Merino, los ciudadanos colaborarán con las acciones que les resulten benéficas e interesantes. La participación ciudadana y las políticas públicas toman importancia y se correlacionan en la medida en que la primera permite legitimar y hacer más eficaces las segundas y en forma circular. La efectividad de las segundas fortalece a la primera. Así, en democracia, los procesos electorales, la representación y la legitimidad generada por esta vía ha dejado de significar lo mismo. Sin embargo, democracia, legitimidad y participación forman, a nuestro juicio, un trinomio indisoluble, pues no podríamos entender la existencia de cualquiera de los factores que conforman el trinomio sin la existencia de algún otro. La participación ciudadana, en consecuencia, se acota como un proceso de inclusión política. Es una medida política estratégica para la atención y sobre todo para el control de las demandas sociales que apelan al funcionamiento del Estado. Incluir a los ciudadanos en el diseño, desarrollo y vigilancia del quehacer público nos conduce entonces a la creación deliberada de márgenes de acción que garanticen una mayor gobernabilidad y legitimidad democrática o, dicho desde una perspectiva neutral, es una moderna estrategia política mediante la que se conforman nuevas formas de gobernar orientadas a la apertura y establecimiento de una serie de espacios institucionales para la expresión y despliegue de los intereses ciudadanos. Así pues, ningún gobierno, sin importar cuán democrático o eficiente sea, puede ser eficaz por mucho tiempo si es corrupto y no importa cuánto una administración particular cumpla con sus principios o cuán persistentes sean los ciudadanos particulares en el escrutinio de su gobierno. Los observadores externos han llegado a ser una herramienta esencial en supervisar los actos del gobierno. Como en cualquier democracia, la garantía más importante de responsabilidad gubernamental es el derecho de los ciudadanos de controlar la dirección de la política del gobierno y la entidad de quienes ejercen las facultades del gobierno por medio del proceso electoral. Todas las otras provisiones constitucionales y estatutarias no son otra cosa que medidas auxiliares. El gobierno responsable depende últimamente de ciudadanos responsables o más precisamente de electores responsables que toman seriamente los asuntos políticos, se informan sobre los temas y los candidatos, debaten, votan y tienen el criterio moral para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Los requisitos de informar y revelar las leyes de reuniones públicas tienen su lugar, pero carecen de sentido para una ciudadanía complaciente, cínica o que se permite excesos. La responsabilidad, al igual que la libertad, requiere vigilancia eterna.